Buenas noches, que Dios les bendiga a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo Jesús, a toda la iglesia, que Dios llene de bendiciones sus vidas. Estamos iniciando una nueva emisión de las charlas doctrinales, esta vez con un tema un poquito peliagudo, que es el tema de los celos y las rivalidades denominacionales. Es un tema que nos propusieron. Fue una propuesta de los que les gusta ver estas emisiones de las charlas. Así que, pues, dándole gusto a los fans, vamos a tratar este tema de las denominaciones. Pues bien, hermanos, una vez más bienvenidos a estas charlas. Y vamos a seguir aprendiendo de estos temas que, si bien, como decía el hermano, van a ser o pueden ser un poquito controversiales, que no deberían de ser así. Pero al final de cuentas son experiencias que ya vivimos al día de hoy y que lamentablemente se han estado perdiendo algunas de las cosas que no entendemos o que podemos llegar a resolver. Pues una vez más, ayúdenos a compartir, denles un like y pues los esperamos aquí. Hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a otras charlas doctrinales. Tema muy importante, interesante, no solamente por lo que puede generar alrededor de él en cuanto al morbo, por llamarlo de alguna forma, sino por la realidad de lo que esto debe de ser, conductas que debemos de eliminar, pensamientos que tenemos lamentablemente arraigados en nuestro corazón, que se transforman en actitudes hacia otros hermanos y las cuales se pueden constituir incluso en un pecado, en una falta grave que puede hacernos perder nuestra salvación. Así que este tema no es únicamente para satisfacer un morbo respecto a lo que está alrededor de esto, sino que es un tema muy importante que tiene que ver con nuestra salud espiritual. Así que los invitamos a que estén atentos en estas charlas doctrinales, a compartir la transmisión como siempre se los hemos pedido. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que hacer referente al tema, con gusto lo pueden dejar ahí en la caja de comentarios y lo vamos a hacer. Dios les bendiga, hermanos. Hermanita Gladys. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto, como cada miércoles, saludar a mis hermanos, estar con ellos y también con todos ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Y pues, como ya comentaron, ya escucharon acerca de este tema que se llama celos y rivalidades denominacionales, pues pareciera, y creo que no debería de ser así, que se vincula o se puede como que asimilar esto a cuestiones como de partidos políticos, que la gente así toma finalmente como un estandarte a su partido y se fanatiza y idealiza muchas cosas y entonces arremete contra el contrario, ¿no? Y no debe de ser así. De eso se trata, de eso vamos a hablar en esta ocasión y pues como siempre, que aprendamos y que cambiemos lo que pues no está bien en nuestras vidas. De eso se trata. Dios les bendiga. Mi hermana Sarita. Amados hermanos, Dios les bendiga, muy buenas noches, qué bueno que nos están acompañando. Les pedimos que nos den like, que compartan la página y bueno, pues ya dijeron de qué se trata, ¿verdad? En esta noche es los celos y rivalidades denominacionales, un tema interesante. Háganos sus preguntas y aquí nuestro hermano Heriberto está para contestar todo. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos, es un placer estar un miércoles más, gracias a Dios, en este tema que más que todo, hermanos, queremos que sea un tema de edificación. El Señor nos llama a amarnos como uno solo, no con divisiones, no con nada. Entonces lo que queremos es que haya edificación de parte de Dios en estas charlas. Y recuerden que son charlas, no es un estudio profundo, sino son charlas. Y lo que tratamos es informarles, y enriquecernos con sus comentarios, con lo que ustedes tengan que decirnos y sobre todo reflexionar si el amor a la denominación es más grande que el amor a Dios. Entonces sí debemos de hacer un alto y ver, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es, ¿amarás a tu denominación? No, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios les bendiga, amados hermanos, esperamos aprender y que sea de bendición este tema. Amén. Pues vamos a empezar con lo que serían las definiciones de algunos conceptos, ¿no? En cuanto a denominación nos referimos pues a lo que sabemos que es lo que le da nombre a un grupo
religioso que tiene una fe, que tiene una doctrina, que tiene una forma de culto y que puede ser desde una iglesia pequeña hasta varias iglesias que comparten esto mismo, ¿no? Tanto el culto como la doctrina, como las costumbres que tienen. Eso es lo que le llamamos una denominación. Actualmente pues ya las denominaciones ya tienen copyright prácticamente, porque se pueden registrar en gobernación y una vez que queda registrado pues nadie puede volver a usar ese nombre porque ya hay una denominación con ese nombre. Entonces esas denominaciones son las que oficialmente están registradas en gobernación, pero igual una denominación a veces reciben ese nombre en forma como de apodo. Hay grupos religiosos que tienen una denominación popular, por ejemplo los mormones. A ellos no les gusta que les digan mormones, ellos prefieren ser llamados como oficialmente se llaman, que es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero ese nombre tan largo, pues, ¿quién lo va a decir, verdad? Entonces, más fácil decirle los mormones, para acabar pronto, porque ellos tienen un libro que se conoce como el Libro de Mormón, y esa es la que, a final de cuentas, popularmente les dio esa denominación, que a ellos, les repito, no les agrada, pero bueno, si queremos ser respetuosos, deberíamos de decirle, o a algunos le llaman Iglesia de Jesucristo, así lo tienen registrada en su página de internet, como Iglesia de Jesucristo, para acabar pronto. Pero pues hay muchas iglesias de Jesucristo y quién sabe si esa sea una iglesia de Jesucristo. Ese es otro aspecto que tenemos que ver con las denominaciones. Existen divisiones, a veces se ha dividido una iglesia por distintas causas. Vamos a ver más adelante las causas que hacen que se divida una iglesia, pero también existen divisiones por herejía. En la época del Señor Jesucristo, al mismo Señor Jesucristo se le trató como un hereje, porque vino a enseñar cosas que las autoridades religiosas de la época consideraron una blasfemia, más que una herejía, una blasfemia, una ofensa directa a Dios, y Él era Dios. Ahora entendemos sus palabras, ahora comprendemos por qué hablaba así. No era hereje, no era blasfemo, sino al contrario, estaba diciendo la verdad, pero a veces la verdad incomoda a las autoridades, y las autoridades religiosas son las que deciden cuando algo es blasfemia, herejía o incluso una apostasía. La Biblia nos habla de la apostasía que va a haber a finales de nuestro tiempo, que anuncia ya la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es como una de las señales de la venida del Señor Jesús, que habrá una apostasía. Eso ya es apostatar de la fe, eso es alejarse de la fe o de la creencia en un Dios verdadero. Alguien que siempre ha creído en Dios, que siempre ha servido a Dios, y de repente apostata de la fe, es decir, se aparta de esa creencia y decide que ya no va a creer en Dios, ya no va a creer en la iglesia, ya no va a creer en nada, y es entonces que se le llama apostasía. A un grupo religioso puede llamarse apóstata. Yo tengo una pregunta con esto que menciona. La apostasía de la cual menciona la Biblia puede ser confundida porque una persona de manera subjetiva piensa que alguna conducta de alguien la relaciona con que es apostasía. O sea, ¿es subjetivo? ¿O cuáles son las características específicas que se consideran realmente, según la Biblia, como una apostasía? Porque muchas veces hay movimientos o personas que señalan cosas y ya lo relacionan o le conceptualizan ese movimiento, esa iglesia, ese pastor, que ya es un apóstata. Entonces es como su, no sé si se puede decir como que, discrimina a partir de eso, y para él está bien. Y así lo comparten con otras personas, congregantes, entonces se genera eso de, no te acerques porque son los malos, esas personas te van a contaminar, son apóstatas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Sí, eso se da a nivel personal, puede ser una sola persona. Ha habido en la historia de la iglesia muchos personajes que en su tiempo se consideraron apóstatas, ¿sí? Y incluso hasta el día de hoy, algunos que defendían ciertas doctrinas
por ejemplo, la predestinación, o que Jesús no era Dios, que solamente era, que no había nacido, no hubo una concepción virginal. Es decir, hay aspectos de la doctrina que se defendieron en un momento y que se consideraron apostasía. La Trinidad, por ejemplo, cuando la Trinidad se me fue olvidar la palabrita esa, cuando se decretó o se estableció esa, cuando se reconoce, más bien cuando se formula la doctrina de la Divina Trinidad, en un momento dado, a todos los que decían eso los consideraron apóstatas, ¿no? Después se vieron los argumentos, se revisó la doctrina y le costó mucho trabajo a muchos aceptarla, pero la Biblia lo decía y no había manera de contradecir las afirmaciones bíblicas, sobre todo las que el Señor Jesús dijo en su momento, que ante la evidencia mostraba que el Señor Jesús estaba revelando la Trinidad. Entonces llegó un momento en que se aceptó, y de ahora los que no la aceptaron decían que los apóstatas éramos los que la teníamos como doctrina, ¿no? Incluso hubo un tiempo en que hasta se persiguió a muerte a ese tipo de personas. Algunos fueron quemados vivos por la misma iglesia. Y cuando la Biblia habla de apostasía, yo entiendo, esa es una opinión personal, yo entiendo porque no hay ninguna base bíblica. La Biblia habla nada más de la apostasía que vendrá en los tiempos finales, y al usar esas palabras, yo entiendo que va a ser un evento tan marcado que va a ser realizado por la misma iglesia. O sea, va a haber parte de la iglesia, o la mayoría de la iglesia, que se va a apartar de la fe de Dios, y eso es lo que van a decir, es lo que se reconoce como la apostasía profetizada, ¿no? Porque va a ser algo así de que la misma iglesia se está apartando de la fe de Dios. Pues eso sería la apostasía, así con A mayúscula, ¿no? Pues bueno, hermanos, en ese tema de los apóstatas, pues sí entran varias denominaciones o iglesias, o inclusive hasta religiones. Yo, de hecho, ahorita que estábamos hablando de eso, de la Divina Trinidad, hasta no hace mucho, la denominación o los famosos testigos de Jehová no reconocían al Espíritu Santo. O sea, y a la fecha les cuesta mucho trabajo de que tú les contestes con argumentos bíblicos que sí existe. Como muchos dicen que eran como una fuerza activa, como un ente, como un algo, que les cuesta mucho trabajo, y ellos, bueno, al revés, ellos nos consideran a nosotros apóstatas porque queremos como que implementar cosas que a lo mejor ellos sí lo tienen, pero nunca fue una doctrina desde un principio fundamentada en esa Divina Trinidad. También dentro de el mismo cristianismo se divide en varias iglesias. ¿Qué pasa cuando hay cristianos que son pentecosteses, cuando son cristianos sabadistas, cuando son bautistas, cuando son cristianos evangélicos, o cuando son de amistad cristiana? Todos tienen ese tipo de denominaciones, pero por así decirlo, nosotros tenemos que tener el discernimiento de las divisiones de cada uno, pero creo yo que todos tenemos que decir que somos hermanos en Cristo, somos hijos de Dios, así sea denominación diferente, pero la diversificación también, humanamente hablando, creo que nos ha dado esa ¿cómo se llama? A libre albedrío de poder elegir nosotros las cosas que nos llegan a bien, pero nuestra fe siempre tiene que estar cimentada en algo creíble, algo que, bueno, la fe es algo que nosotros podemos tener para creer que esta iglesia es fundamentada por Cristo y por en este caso, la Divina Trinidad. Leemos el texto de Marcos. Sí, bueno, regresamos a lo que sería la introducción. El asunto de la apostasía, las herejías, las divisiones y lo de las ahora denominaciones, porque en un principio nada más era la iglesia de Cristo, ya se dividió en varias. Desde el principio hay un texto en Marcos 9, 38 al 40, donde dice que Juan le dijo al Señor Jesús: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue.
y se lo prohibimos. O sea, Juan y los demás apóstoles se sintieron con la autoridad para decirle a una persona que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. No, dice Juan, él no viene con nosotros, él, quién sabe, anda por allá y hace lo mismo que nosotros. Entonces ya le dijimos que no lo haga, se lo prohibimos. Como que ellos se sentían como que el club de Toby. Ajá, ellos se sentían como exclusivos, ¿no? O sea, somos tantos, somos los 12. Él fuera. Y yo creo que desde ahí se marcan un poco las divisiones, ¿no? De decir, alto, aquí nosotros somos los llamados, ¿no? No sé. Exacto, esa es la palabra correcta. Cuando dicen los llamados, es precisamente Juan está diciendo, a nosotros nos llamó Jesús. Y ese, quién sabe quién es, ¿no? Ni siquiera le preguntó su nombre. Pero lo que me llama la atención es la respuesta de Jesús. Jesús le dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, ya todavía estaba el Señor Jesús ahí. Apenas eran 12 los miembros de la iglesia. Y ya había un grupo denominacional diferente que ya empezó por ahí, empezó a trabajar. Y los apóstoles, luego la iglesia autorizada, oficial, dijeron, se lo prohibimos porque no son de los de nosotros, ¿no? Y el Señor les dice, espérense, ¿qué están haciendo? No empiecen. Ya están empezando con las divisiones, ya están empezando con las discriminaciones. Dice, si están en mi nombre, están conmigo. Ahí lo increíble es lo que está diciendo el Señor Jesús, Él está conmigo. O sea, seguramente había más personas que fueron llamadas por Dios, no a vista de los 12, pero probablemente algunos los llaman por sueños o por otros medios. Incluso en algunas otras partes del mundo pudo haber surgido. No sabemos cómo lo hizo el Señor Jesús, pero de que eran cosas que se realizaban en el nombre de Jesús, por lo tanto eran oficiales, ¿no? Y está el otro texto, ¿no? El de Diótrefes. A ver, échate el texto de Diótrefes. ¿Ese lo consiguió nuestro hermano Rogelio? Nos recordó de este texto que está increíble. Increíble cómo la Biblia nos explica la forma de comportarse, que hoy vemos en algunas denominaciones que tachan a otras denominaciones de que no son oficiales o no son de Dios. Pues no se junten. Se encuentra en Tercera de Juan, capítulo 1, 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquí vemos al mismo Juan, pero ahora está del otro lado. Lo increíble, ¿no? Es el mismo Juan, le está pasando a Juan, pero ahora está él del otro lado. ¿Por qué? Porque ahora por ahí hay un líder religioso que Juan dice, está parloteando cosas que ni entiende. O sea, que estaba hablando de cosas que según él son doctrinales, y esto es la sana doctrina, o cosas así. ¿Quién sabe qué decía aquel? Pero aquel decía cosas y decía Juan, ese nomás está parloteando. O sea, son puras palabras infladas, no tiene nada. Y sin embargo, le mandamos a los hermanos, porque Priscila y Aquila también se encontraron un personaje así, que hablaba mucho, pero no tenía muy bien la doctrina, ¿no? Y dice Priscila y Aquila que lo bajamos y le enseñamos a Apolos. Y dice, le vamos a enseñar, le enseñamos la doctrina, porque lo que estaba diciendo, o sea, sí tenía ganas de predicar, sí tenía ganas de evangelizar, sí estaba haciendo la obra de Dios, pero como no tenía bien la doctrina, lo bajamos y le dijimos, a ver, las cosas son así, y si vas a hablar en el nombre de Jesús, tienes que decir lo que es doctrinal, lo que es bíblico. Y ya le enseñaron. Bueno, pues aquí tenemos el caso de Juan, que les manda a los hermanos para que le enseñen las cosas, y los corre, y le dice que los que están mal son ellos. Los que están mal son ustedes. O sea, a Juan está ahora del otro lado, ahora él está siendo acusado de que él no es la iglesia oficial es la de aquel hablador.
dice en ese pasaje de Aquilas y Priscila precisamente que bajan a Apolos y dice el texto, y le expusimos más claramente el camino de Dios. O sea, no lo tenía bien claro en su mente. Pero qué Decía cosas. actuar, ¿no? Sí, y lo bajan y le platican con él y le enseñan. Pero sin embargo, el actuar de Diótrefes es un actuar de donde primero la actitud denominacional de una persona que cae en este tipo de problemas de rivalidades y divisiones es el querer ser el primer lugar. O sea, no puede haber otros. No, yo soy el primer lugar. No quiere tener el primer lugar entre todos. Y segundo, pues no reciben a los hermanos, no los recibas, no los hables, no le hables con ellos. Esa es una actitud divisionista y que puede dar pie a una actitud sectaria. O sea, puede llegar a ser una actitud sectaria cuando no permites que tu gente escuche a otras personas o convivan. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué? O sea, ¿qué miedo puedes tener? ¿Qué les pueden decir? ¿Qué les pueden decir? Son de la familia. No, y luego son de la misma familia y se los prohíben siendo familiares. Saludos. Pero yo pregunto, ¿qué miedo? O sea, ¿qué cosas les da miedo que escuchen? Pues no los oigan, no platiquen con ellos. Yo pregunto, ¿esconderán algo? ¿O estarán enseñando mal? ¿O sabrán cosas que están mal que ellos siguen enseñando y no quieren que otros las digan y que se las diga? Nosotros estamos... ¿No? O sea, ¿cuál es el miedo? O como decía mi hermana Gloria hace un momento, o miedo a que se vayan, simplemente. Pero es una actitud sectaria. Las sectas, una de las características de las sectas es esa: no hables con otros, no te juntes con otros, no vayas con otros, no escuches a otros. Estamos muy herméticos, no podemos escuchar a otras personas. Es una actitud sectaria, hay que tener cuidado con eso. Y sobre todo porque, ¿cuál es la postura oficial de Jesús con respecto a esto, no? Aquí tendríamos que preguntarle al fundador de la iglesia. El fundador de la iglesia en Juan 17:21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, aquí el Señor Jesús está diciendo todo lo contrario de estas personas que son sectarias, que les gusta ponerse en el único lugar de salvación posible y decir que nada más en su denominación hay salvación. A ellos el Señor Jesús les dice: no causen divisiones, no se sectaricen, al contrario, busquen la unidad. Hay un movimiento a veces en la iglesia. No estamos hablando de los líderes, estamos hablando de la iglesia de a pie, de los hermanos congregantes. De repente van en el autobús y se encuentran con un hermano, se sientan a un lado y ven que el otro saca la Biblia y le preguntan: tú también eres hermano, tú también vas al templo. Sí. Qué bueno, gloria a Dios. Y empiezan a platicar y todo. Y ya después se sienten contentos porque se encuentran a un hermano en la fe. Y ya terminan a veces preguntando: ¿y tú de qué iglesia? ¿A qué iglesia asistes? No, pues yo soy pentecostés, voy a una iglesia pentecostés. ¿Y tú? No, pues yo soy de otra denominación, yo soy bautista, pongamos, ¿no? No, bueno, está muy bien. Se para, se va y luego llega con su pastor: me encontré a un hermano ahí pentecostés y hablaste con él. No hables con ellos. No, las palabras que ellos te van a decir están mal en esto, están mal en aquello, y empiezan a señalar las cosas. O sea, el líder religioso le preocupa la contaminación doctrinal de esos hermanos. Y lo mismo le debe haber pasado al otro, ¿no? Al otro. El pentecostés llega y le dice: me encontré uno. No, esos están bien dormidos, es un fuego de Dios. Están fríos. No hables con ellos, que te los vuelves a encontrar. O sea, esa actitud va en contra de lo que el Señor Jesús dice. Dice que debemos de ser uno, debemos estar unidos, trabajar unidos, ayudarnos unos a otros, porque todos somos de la misma iglesia. Eso es algo que nos cuesta mucho trabajo entender. La iglesia es una, pero tiene diferentes manifestaciones, diferentes formas de culto. En algunas la forma de organizarse fue diferente, pero eso no quita que sigamos teniendo la misma fe. Lo único que nos debe de preocupar es: ¿adoraba al diablo? Si adoraba al diablo, eso sí, no te le acerques, ¿no? Pero si adoraba a Jesucristo, pues ¿cuál es el problema? ¿No? ¿Lee la Biblia o tiene otro libro? Tal vez a eso sí me podría preocupar. Por ejemplo, ese es el problema que tenemos con los mormones, porque ellos tienen otros libros que sí nos preocupa la enseñanza de esos otros libros, porque no son la Biblia, pero le dan el mismo
carácter de autoridad que si fuera la Biblia, y ahí es preocupante. Los testigos de Jehová con sus revistas que también ellos circulan, los atalayas y otros libritos que tienen, donde le dan más autoridad a esas revistas y libros que a la Biblia misma. O sea, para ellos la Biblia es casi ni la lean, no le vas a entender, mejor lee la atalaya, mejor, aquí ya está explicado. Pero no se dan cuenta que en realidad están pasando por un filtro, y ahí es lo peligroso. Ahí es lo peligroso. Cuando una persona te diga, lee la Biblia dice así, yo pienso que no, va a ser muy difícil que tenga algún error. Es que inclusive con esas personas que son sectarias, mormones, testigos, no debemos de hacer una barrera. A ellos son a los que tenemos que hablarles. O sea, no nos podemos decir, ay, es mormón, no hables con él. Por eso la Biblia dice que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea, el cristiano debe de estar cabalmente preparado para no tener que levantar una barrera por miedo a confundirse. O sea, hay personas con las que yo he platicado y que dicen, no, es que te puedes confundir. Si yo estoy seguro y firme en mi conocimiento doctrinal, si yo sé lo que creo, ¿qué miedo voy a tener a confundirme? El ejemplo que tú dices de Aquila y Priscila, ¿no? El ejemplo que tú dices de Aquila y Priscila no eran apóstoles, pero sin embargo supieron que aquel que estaba hablando estaba equivocado, lo bajan y dicen, te vamos a explicar las cosas como son. Entonces no se debe de levantar una barrera ni siquiera con ellos. O sea, ni siquiera con mormones, con testigos, no. Tenemos que estar preparados para hablarles a ellos. A ellos sí les tenemos que hablar y sacarlos de su error. Obviamente, pues en amor, enseñándoles la palabra, con mansedumbre y reverencia. Pero con los otros hermanos, con los que tenemos diferencias, que incluso ni siquiera son doctrinales, porque ni siquiera es doctrina fundamental, son costumbres, son tradiciones, son formas de administración, es orden cultural, son cosas en las que sí nos separamos porque las costumbres o los métodos son distintos, pero al final terminan siendo nuestros hermanos en Cristo. Y no debe de existir un miedo del líder de que hablen con otro tipo de personas, porque insisto, algo malo hay detrás de ese temor de no los escuches, no los veas. No porque tienen otra doctrina. Yo digo, somos cristianos, tenemos la misma doctrina. Esa palabra entre cristianos no cabe, tienen otra doctrina. Pues ¿cuántas doctrinas hay? Pues hay una sola Biblia. O sea, es absurdo, alguien que no sea de nuestra iglesia puede escuchar estas charlas. Y hay gente a la que no le permiten escuchar estas charlas, pues es otra doctrina. ¿Cuál otra doctrina? Si creemos en la Biblia, es esa doctrina. Ahora sí podemos estar no de acuerdo en costumbres. Ese es otro cantar, pero en doctrina es la misma. Entonces no tiene por qué haber divisiones. No, y luego acuden a la palabrita de sana doctrina o doctrina cristiana, o como, ¿cuál es la sana doctrina? O sea, que usan un texto de la Biblia que aparece, que debemos de guardar la sana doctrina, pero ya la quieren decir, nada más la sana doctrina es la que tenemos nosotros. Es que es una palabra de superioridad. Es que es una palabra de superioridad. Nosotros somos de la sana doctrina. Es una palabra que aunque no lo quieran ver así, es de superioridades. Nosotros somos más santos. Nosotros somos más puros que ustedes. Es la misma doctrina. Los que sí tienen una mala doctrina, los que tienen una doctrina corrupta, son los testigos, son los mormones, son todos estos que no creen en Cristo, que dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Ellos sí tienen una mala doctrina. Pero otros hermanos en Cristo no pueden tener una doctrina mala si creen en Cristo y su fundamento doctrinal es el correcto. Pero esa palabrita también, cómo me da dolor de cabeza de que somos de la sana doctrina. O sea, no se dan cuenta que a sí mismos se están enalteciendo y jerarquizando y poniendo a los demás a un nivel bajo de somos la iglesia verdadera. Sí, somos la iglesia verdadera. Ya están como Roma. Bueno, el primer punto que quería tocar es ese. Qué importante es que en la iglesia también se puedan dar estudios bíblicos en el que los hermanos que inician, que tienen poco tiempo, conozcan para evitar ese temor, ¿no? Finalmente de que si los confunden, porque como dice mi hermano Alex, cuando tú estás convencido y Dios, más que nada el Espíritu Santo ha hecho la obra en el corazón, pues nada te va a mover, porque tú encontraste en Dios, no es la palabra de un hombre ni de un pastor, sino finalmente es la obra que el Espíritu de Dios hace en tu corazón, que te convence, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, lo que quería decir es, ¿qué pasa cuando lejos de que sea un testigo de Jehová, que sea, no sé, un mormón, gente que está en la iglesia, que cae, que comete algún error, que pasa por una situación difícil y se aleja?
Y a mí me ha pasado que te segregan de esa manera. O sea, es algo muy feo que cuando te ven, o sea, no saben ni qué hacer, así como, ay, viene ay, no sé, como que la filistea, no sé, o sea, de verdad, ahí viene así como que, ay, que ya no les queda de otra. O a veces cuando te hablan es así como, ay, hermana, ya acércate, o sea, estás tan mal. Y yo digo, ay, Dios mío, o sea, sí, yo lo sé, pero, o que no te hablen, porque también me ha pasado. O sea, es una... Entonces yo sí, pues tú sabes, cada quien sabe la condición de su corazón, ¿no? Pero esa actitud es lo que finalmente lastima el corazón. Lejos de que tú te quieras acercar, pues te pesa tanto porque ya sabes los comentarios que te van a hacer, ¿no? Esa es otra cuestión, porque también muchas veces yo he escuchado por diferentes situaciones a hermanos así como que, pues no ves que el hermano, no sé, murmuran y finalmente también condenan a la persona y que no te hablen. Eso también es algo muy feo. Eso sería sana doctrina. Yo pienso que sana doctrina sería cuando aprendes a amar a los hermanos, aunque sean pecadores, aunque hayan caído, porque dice el apóstol, ¿no? El que crea estar firme, Mire que no caiga. mire bien que no caiga. Entonces, la sana doctrina es que apliquemos esos principios, esas enseñanzas que nos dan, en donde tienes que amarlos. Es que esa palabrita de sana doctrina surgía en problemas de la resurrección de Cristo, de Himeneo y Fileto y todos ellos que decían, Cristo no resucitó, Cristo no, o sea, esas eran herejías donde Pablo decía, defiendan la sana doctrina, defiendan las bases doctrinales básicas, pero no en cosas bien banales como no estás con nosotros, no eres de la sana doctrina, fallaste en esto, no eres de la sana doctrina, no vistes así, no eres de la sana doctrina. Tu culto no es así, no eres de la sana, o sea, aplaudes, no eres de la sana doctrina, o sea, tienes pandero, no eres de la sana doctrina, cosas bien banales que no tienen que ver con la doctrina está muy clara, por eso se hacen puntos doctrinales, por eso esta es la base de la doctrina, de aquí no nos podemos mover, esta es nuestra base, pero después de ahí nos ramificamos, a nosotros no nos gusta danzar, perfecto, porque no nos gusta danzar. A mí no me gusta la batería porque no me gusta la batería, pero son ramificaciones en base a gustos, en base a costumbres. Pero esa palabrita, ¿cómo me da dolor de cabeza? De la sana doctrina, porque insisto, jerarquizan, se hacen superiores, denigran a otras iglesias, las minimizan y cometen un pecado. Y lastiman corazones. Sobre todo porque dice, por sus frutos los conoceréis. Y si el fruto es un corazón lastimado, ahí está. Te aplican el libro de Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Yo escuché mucho esa frase, mucho tiempo. Y te la aplicaban. Ajá. Bueno, yo quería comentar que yo les platiqué en alguna ocasión que cuando me convertí, yo inicié estudios, me visitaban testigos de Jehová, y de ahí fue que me surgió la duda, salí del catolicismo, y dije, pues si no adoro imágenes me voy a bautizar con ellos. Pero en ese ínter el Señor intervino y yo llegué a una iglesia cristiana. Y entonces por esta lucha un tiempo la chica que me visitaba de los testigos de Jehová me enseñaba una cosa y yo empezaba a ir ya a la iglesia evangélica y pues la doctrina era totalmente contraria. Entonces ella me decía, no hay infierno, y aquí me decían, si hay infierno, no hay cielo, si hay cielo, cuando te mueres se acaba todo, cuando te mueres, dependiendo de lo que elegiste, te vas al cielo, te vas al infierno, y ese tipo de cosas, hasta que llegó el momento en que el pastor me dijo, ya no recibas, ya no escuches nada de eso, ya no recibas a esta muchacha, ya quédate, afírmate en tu fe. Y después de eso, ya cuando me empieza a adoctrinar, me enseña mucho que no podemos andar en una iglesia, en otra, escuchando diferentes doctrinas, porque después terminamos como las olas del mar, ¿no? Entonces a mí me quedó ese temor de no querer ir a ningún otro lado para no escuchar otra cosa. Ajá, eso terminó siendo, ¿no? Que para que no me trajeran como las olas del mar. En alguna ocasión yo, hace muchos años, cuando era joven, entré a la UNAM y al estar yendo a hacer
solicitudes, mis exámenes y todo eso, me encontré en el metro a una chica cristiana. Bueno, platicando, desde que la vi como que me llamó la atención y creo que le pasó lo mismo, empezamos a platicar y nos dimos cuenta de que éramos cristianas las dos, ¿no? De diferentes denominaciones y de diferentes iglesias, pero siento que a mí me dio mucho gozo y a ella también encontrarnos, platicar, porque en medio de tantos millones de gentes, ¿con quién te fuiste a encontrar? Y lo más maravilloso fue que en otra ocasión que volví a ir, me la volví a encontrar igual, o sea, sin ponernos de acuerdo, nos encontramos, platicamos, y para mí fue muy edificante. Entonces me di cuenta que conocer a otras personas, aunque sean de otros movimientos, que comparten tu fe, es algo muy maravilloso. Por eso a veces resulta increíble que nosotros que nos conocemos, que si ya no estamos en un movimiento donde antes estábamos, las personas que nos encuentran no nos quieren hablar, no quieren saber de nosotros, estamos compartiendo una misma fe. Las circunstancias por las que no estamos a lo mejor ni las conocen, ni saben, se imaginan. Exactamente. Entonces toman un partido que no debieran de tomar, porque lo que decían hace un ratito el texto, ¿no? que leyó el hermano de Juan 17:21, que seamos uno como el Padre y el Hijo son uno, nosotros debemos de ser uno y no debemos de estar en disputas, ni en enojos, ni en envidias. Si alguien, alguna ocasión lo decía Sale, si alguien no está a gusto en la iglesia en la que está, por la causa que sea, porque se enojó, porque lo hirieron, y se quiere ir a otro lugar donde restaurar su corazón, yo creo que es muy válido. Claro. Es muy válido. Mejor que estar enfermo en esa iglesia. Exactamente. Y a veces no investigan, ¿no? Se dejan llevar por lo que ven, por lo que comentan, que si el pastor es esto, aquello, el otro, que si hace, que si no hace, que si ya celebra, no celebra. O sea, muchas veces son comentarios que, bueno, con la pena, ¿no? Que en realidad no son comentarios, son chismes, son mentiras, son murmuraciones, son, no sé si vengan a través de las envidias o de que el diablo está trabajando en sus corazones y se están dejando llevar por esos chismes. Y la verdad es que no, primero debieran de investigar, de preguntarle al que te puede decir realmente lo que pasa o lo que no pasa, que es a Dios, porque caer en esas murmuraciones que no nos constan es peligroso, es pecado delante de Dios que aceptemos murmuraciones. El Señor dice, no andarás murmurando, no andarás chismoseando en medio de mi pueblo, ¿no? Entonces, si nos dejamos llevar por murmuraciones, estamos pecando, hermanos. Pidámosle perdón a Dios, como decía nuestro hermano hace un momento, pidámosle perdón a Dios, porque a veces no nos consta y tomamos partido de cosas que no sabemos. También tuve una experiencia hace muchos años, no sé si ya la comenté. Yo conocí en el trabajo a un doctor que era adventista. Y pues yo no sé mucho de su doctrina, ¿no? Pero en ese tiempo a mí me habían dicho, así como lo platicamos, no platiques con otras doctrinas, no esto, no lo otro, porque te van a confundir, porque están mal, etc. Pero yo de este doctor que era adventista aprendí algo. Él me enseñó lo que era amar al prójimo. Él me atendió yo llegué muy enferma al Seguro Social por cuestiones del riñón. Ahí me lo encontré aparentemente de casualidad, pero nada pasa por casualidad, fue de parte de Dios. En su momento yo lo ayudé en el juzgado, en un asunto que él llevó ahí, y yo lo apoyé porque veía que lo trataban mal y se me hacía muy injusto cómo lo trataban, y el Señor me hizo sentir que yo lo ayudara. Después, cuando yo llego muy enferma al Seguro Social, embarazada, y él me encuentra ahí y me atiende, y a partir de ahí me empieza a dar consulta cada mes en su consultorio, y no me cobró un peso, y era un profesional con especialidades, era ginecólogo, y nunca me cobró una sola consulta, y yo aprendí a través de él el amor, el agradecimiento, y él me daba a veces alguna revista, siempre que iba me hablaba del Señor. Pasó el tiempo y yo seguí consultándolo como mi doctor, y siempre tenía una palabra hermosa. Yo me alejé del Señor muchos años y de repente llegué a visitarlo, y siempre tenía una palabra en el Señor para mí, y eso alentaba mi corazón. Entonces yo así como que me daba miedito de decir, ay, no me vaya a invitar o a convencer porque me dicen que su doctrina es mala, ¿no? Pero yo de ver su testimonio,
Yo a veces escucho algunas predicaciones de su iglesia pues para mí han sido de bendición. Su vida de él para mí fue de bendición. Muchas de las alabanzas que nosotros entonamos son adventistas y bueno, independientemente de todo, yo veo que yo encontré en ese varón un hombre cristiano, un hombre que amaba al Señor y lo admiré como profesionista, como hijo de Dios y un excelente testimonio. Entonces a veces no nos permitimos conocer o tratar a gente que puede ser de bendición en nuestra vida por el hecho de que son de otra denominación. Entonces el llevar una bonita amistad, el admirar a una persona no quiere decir que te vas a convertir a lo mejor a su doctrina, pero no te niegues esta oportunidad de poder tratar a la gente, porque hay gente que realmente ama a Dios, aunque esté en otra denominación. Hay gente que es temerosa de Dios y que le busca con todo su corazón y que puede enseñarte algo bueno en tu vida. Yo de pasar. No, es que me quedé con tu comentario, Sarita, o que tú puedes ser un parteaguas en la vida de esa persona y que Dios te puso en su camino para que si no está realmente o hay cosas que no están bien en lo que él cree, pues tú seas el instrumento para que llegue a su vida. ¿Y cómo va a ser? Pues si tú eres parte de su vida como una amistad, te va a escuchar y va a poder escuchar el mensaje de Dios para su corazón. Ese puede ser otro de los propósitos que Dios tiene. Pero sí y no, porque esa es precisamente la actitud en la cual, es que mi doctrina es la buena, la de ustedes no. No, me refiero, espérame, es que esto va así también. Te va a sorprender que encuentres en el reino de los cielos a católicos que entren, puede que entren gente que nunca se paró en la iglesia y que resulta que te los vayas a encontrar en el reino de los cielos y digas, wow, nunca fue al templo, ¿cómo entró acá? ¿No? Porque lo que dice mi hermana, esa persona tenía amor al prójimo y no era un amor de palabra, era de hechos. O sea, están sus obras de su fe en Dios, torcida su doctrina o no torcida, de cualquier manera él amaba al Dios que ama, al Dios de amor. Entonces no necesariamente estaba mal. Podemos decir que hay mucha gente, en todas las denominaciones hay mucha gente honesta, hay mucha gente de Dios, hay mucha gente que sabe amar verdaderamente a los demás, que es capaz de sacrificarse por otros. En otras denominaciones que no tienen ni idea, nunca nos hubiéramos imaginado que dentro de la legión romana encontraras a un cristiano, y ahí está el centurión, un centurión que Jesús le dice, ni en el pueblo de Dios se ha hallado tanta fe como en este varón, ¿no? O sea, un centurión, un asesino y jefe de asesinos, imagínate, y sin embargo Jesús lo alaba por su fe. Y es que precisamente con ese tipo de actitud terminamos encontrándonos con casos de guerras de religión. O sea, estamos hablando ahorita bueno, no le hables, ya, no pasa de ahí, no le hables. En alguna ocasión hasta nos han criticado porque reímos en la predicación o decimos algo gracioso, la iglesia se ríe y dicen, eso no está permitido. ¿Cómo van a provocar risas a la gente? El templo es cosa seria, la palabra de Dios es una cosa seria, no digan chistes, ¿no? O sea, cuando dice uno, ay Dios mío, ¿de eso te molesta? Bueno, pues en la época de 1562 a 1598 hubo 8 guerras de religión en Francia. Muchísima gente se murió, pelearon protestantes contra católicos. Después vino la guerra de los 30 años en 1618 hasta el 1648, que también fue un conflicto entre católicos y protestantes y que terminó convirtiéndose en un enfrentamiento mundial donde los bandos se conformaron por intereses políticos y ya no solamente por la religión. O sea, empezaron por la religión y terminaron siendo una situación política. Francia era católica, se alió con los luteranos de Suecia, contra las potencias también católica española y alemana. O sea, ya ni sabían ni con quién aliarse y según a raíz de eso hubo guerras, muertes, matanzas. Mucha gente que ni la debía ni la sabía, les tocó pagar con su propia vida o perdiendo sus bienes, todo en nombre de la religión. Esto es lo preocupante, que lleguemos a esos extremos, que alguien te mate porque no eres de su iglesia, porque no crees en lo que ellos creen. Esos son los casos extremos a los que no podemos caer. Ahorita decimos, bueno, ay, no pasa de que no me hablan y ya,
o murmuran y cada vez que paso dicen cosas, pues ya, ¿no? Pasa de ahí a que te claven un puñal o te agarren a balazos o te quemen en la hoguera, ¿no? Pues sí, si bien lo que habla nuestro hermano es ya una realidad, yo creo que también hay iglesias, y yo lo he visto en algunas de las predicaciones que a veces caen en provocaciones de mismos cristianos. Me refiero a de que hay predicadores o supuestos predicadores que están hablando de que hay iglesias que no son buenas, o sacan imágenes y las empiezan a romper ahí, provocando que la misma gente que los está viendo pues empieza a tener ese odio, esa rivalidad, cuando no debe de ser así. Debemos de hablar del amor al prójimo, del amor a Dios, y pues sí tener la tolerancia en cuestión de las otras creencias. Obviamente nosotros tenemos que ser luz en la oscuridad, y con el testimonio de uno mismo, así como el testimonio del hermano que a lo mejor era doctor y nos impresionó, no nada más por su doctrina, no nada más por su religión, sino como persona. Era un testimonio, por así decirlo, andante, pero él tenía una fe en Cristo que se puede diferenciar o hacer la diferencia entre todos sus demás hermanos que están en esa iglesia. Yo he encontrado muchos hermanos en Cristo de otras denominaciones, y a la fecha nosotros, bueno, yo puedo hablar por mí, yo crecí en una doctrina, crecí en una denominación, y a la fecha cuando nosotros salimos de esa denominación sí sufrimos luego el señalamiento, o el ya no le hables porque están mal, o se pueden, son los rebeldes, son la iglesia de los rebeldes, o así, y me empezaron a llegar como ese tipo de comentarios. Yo decía, bueno, el amor de Cristo es para todos, no tenemos que tener solamente o casarnos con una sola denominación, porque al fin de cuentas una denominación puede llegar hasta ser una denominación jerárquica, como una política, del cual se empiezan a perder los principios, se empieza a perder la sana doctrina, y podemos ir perdiendo esos valores del cual nos inculcaron. Pero yo les puedo decir que desde pequeño yo me acuerdo que la iglesia donde yo crecí me fomentó esa fe, me sembró esa semilla en mi fe, y ahora puedo decir que yo creo en Cristo y que Dios es un Dios verdadero. Así esté en cualquier denominación, puedo decir que yo voy a buscar a Dios en todo momento. Sí cuesta trabajo, sí es difícil, pero también no hay que provocar a los demás hermanos, a las demás iglesias, porque yo no puedo llegar con otro hermano, no voy a hablar de denominaciones ni de dónde, ni de qué otro tipo de iglesias, pero no puedo llegar y decirles no les hables, porque ellos no saben de lo que están hablando, porque no están en la sana doctrina, y eso está mal. Eso no podemos hacer nosotros. En ningún momento podemos provocar ni la ira ni la contienda con los mismos hermanos en Cristo. Imaginemos que hay un tercero, por así decirlo. Yo soy un cristiano que estoy en la iglesia cristiana independiente Hijos de Dios, que es nuestra iglesia, y puedo conocer a otro de mis hermanos que se quedó en la otra denominación, y yo puedo seguirle hablando, puedo decir hermano, lo veo, lo abrazo, pero imagínense que yo en ese aspecto tengamos otro amigo y que yo le deje de hablar a él porque está en otra denominación. Esa persona o ese tercero se va a dar cuenta de esa rivalidad, y voy a ser piedra de tropiezo para que él no conozca a Dios, o por lo menos que se aleje de Dios. Entonces, que el mundo crea, dice. Y para que el mundo crea, nosotros tenemos que ser ese testimonio y creer en Dios primeramente, y amar al prójimo igual, sea quien sea y sea la denominación que sea. Si es un poquito a veces difícil como tratar de meter, pues no implementar, sino de darles esos valores, pero pues bueno, todos somos humanos y nos podemos equivocar, pero como hijos de Dios debemos de aprender. Cuando Dios te dice algo o nos habla nuestra vida, creo que es cambiante para todo el mundo. Pero ¿por qué nos dividimos? ¿Cuáles son las razones de la separación entre denominaciones? No sé si puedo entrar a ese punto. Las interpretaciones doctrinales opuestas. Bautismo. Es que se deben de bautizar en ríos. Esos están mal porque se bautizan en albercas, se bautizan en bautisterios, se quedan con los pecados, no dejan que corran los pecados. Esos son herejes por esas cosas tan banales. O en el nombre de Jesucristo. Bueno, no, pues es que te bautizan en el nombre de Jesús, y aquí me bautizan en el nombre del Espíritu Santo, y aquí en el nombre de la Divina Trinidad,
o aquí en el nombre del Padre, por las sanidades. No, es que ¿cómo vas a creer que Dios sana? No, eso nada más fue en el tiempo de los apóstoles. Eso que te enseñan es brujería, eso es apostasía, la obra del diablo. ¿Cómo? No, esa sanidad fue del diablo. Entonces, ¿de dónde les entra en la cabeza eso? Pero bueno, por las lenguas, no, tan locos ahí hablan. ¿Cómo hablan en lengua? No, esos no son nuestros hermanos. Y nos empezamos a dividir por cuestiones que ni siquiera son fundamentales, y hay divisiones, pero esas divisiones caen en problemas, formas culturales diferentes. Es que aquí no tocamos la batería, y como allá sí la tocan, eso es un instrumento del diablo, porque los tambores son africanos, y bueno, ahí está el diablo. Por los instrumentos, porque la guitarra eléctrica, porque ya metieron un piano, un pandero, por el aplaudir, por el danzar, por azotar durmientes. 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Control de poder, la organización, en fin, hermanos. Bueno, no sé si es que es otro punto. Algunos dicen nada más los pastores ordenados pueden hacer eso. Ajá, dice, no, hay una discriminación ahí. Tú no puedes orar por alguien o ungir a alguien o ponerle las manos en cabeza a alguien, solamente determinadas personas. Este tipo de organización a veces las establecen. ¿Cómo pueden aquellos bautizar o impartir Santa Cena? ¿Ellos quiénes son? ¿O de dónde recibieron esa autoridad? La pregunta es, ¿de dónde la recibieron ellos también? ¿No? Porque es la misma. Todos la recibimos de Jesucristo. Mi hermana Laurita Ramírez me comentó un día, me acompañó a una misión a predicar con Abby, y me platicaba que un hermano de otra denominación empezó a platicar con ella. Le dijo, oye, tú nunca te conocí aquí donde estábamos antes y todo. Y bueno, para no hacer largo el cuento, le dijo, oye, ¿por qué te bautizó Alex? Dijo, pues porque es mi pastor. No, él no puede bautizar. No, eso está inválido, tu bautismo no vale. Dice, ¿cómo que no vale? Dice, sí, no vale, tu bautismo no vale, sí, tienes que volverte a bautizar. Me dijeron eso cuando nos ibas a casar. Sí, entonces, hermanos, ha sido... Y la pregunta es, y es la misma pregunta, hermano, Eri. Oiga, dicen, ¿quién le autorizó a él? Ajá, ¿y quién te autorizó a ti? Es que oró por mí el hermano el hermano Martín Lutero. Ah, entonces la autoridad es él. O sea, hay que ir a verlo a él para que él nos ordene. No, es que me dieron el papel. Ah, entonces el papel me da el llamado de Dios. ¿No? Es absurdo, o sea, ese tipo de cosas. La Biblia dice que una persona que Dios la llama para con todas las capacidades. El Señor le dice qué puede hacer, qué no puede hacer. Él es el que levanta, Él es el que bendice y Él es el que... O cuando dicen, mi denominación sí está escrita en gobernación. Ah, esa es otra. No, es que su denominación no vale porque no está inscrita en gobernación. Ahora resulta, esa parte de gobernación, hermanos, no es absolutamente... ¿Ahí se oye bien? ¿Sí, bueno? Sí, que no se escucha. ¿Qué se escuchó? Y se apaga. Bueno. Sí se oye, ¿no? Sí se escuchaba. Ah, ese es su celular. Ya comprate otro. Hermanos, entonces, un iPhone. Entonces, hermanitos, ¿quién les da la autoridad a ellos? O ese papel de gobernación. ¿Qué gobernación está conectada con el reino de los cielos? En la época del Señor Jesús, ¿dónde estaba gobernando? No había gobernación. O sea, esto es del 91 para acá. Lo de gobernación del registro de las iglesias es del 91 para acá. Una iglesia que no está registrada sigue siendo una iglesia de Dios. Yo platiqué con la secretaria de Gobernación de Cuernavaca. Yo le decía, oye, ¿de qué me sirve el papel? No, pues para que lo tengan. Así literal me dijo, Así literal me dijo. Tu registro es para que lo tengas. Porque ustedes tienen derecho a asociarse y tienen derecho a reunirse. Es un derecho constitucional. No te lo pueden negar. Entonces yo decía, bueno, tanto gasto y tanta vuelta para complacer a la gente. O sea, porque literalmente el papel es para complacer a otros y decir, estamos registrados, somos una iglesia oficial. Tú desde el momento que recibes a Cristo, eres una iglesia oficial. Es que no tienes el instituto de aquí. Los institutos, aún los de las denominaciones estas, no están registrados en la SEP. Ninguno. O sea, cualquier papel que ustedes tengan, ustedes vayan a la SEP con su papel de su instituto que les dieron y le van a decir, ajá, ¿y esto qué? No requiere validez. No requiere validez. Esto te lo dio en tu iglesia. Te sirve en tu iglesia nada más. O sea, son cosas, hermanitos, bien absurdas. Me encontré a un hermano aquí en una comida que hubo de una hermanita y él se sentó y me dijo, oye, quiero platicar contigo. Es amigo mío, pues tenía muchos años que no lo veía.
quiero platicar contigo porque se dicen muchas cosas de ti que tengo dudas. Y bueno, vamos a platicar, pues. Le empecé a resolver todas las dudas. Una de las que tenías, ¿por qué haces este tipo de cosas? Él llegó solito a la conclusión de, pues es que si hay fruto, si hay bendición, si Dios está usando a la gente, pues es de Dios. O sea, ¿quién tiene que orar por, quién tiene que venir a orar por ti para decirte, tú lo puedes hacer o tú no lo puedes hacer? El llamado lo da Dios, y cuando Dios da el llamado, Dios da la capacidad para poder hacer esas cosas. Sí, es increíble las razones por las cuales incluso hay división natural de la iglesia. A veces la iglesia ya creció tanto, ha crecido tanto que, por ejemplo, hay varias familias que son del pueblito siguiente, pero vienen hasta acá. Entonces, llega un momento que dicen, ¿saben qué? Ustedes ya congréguense ahí, búsquense una casa y ahí comiencen. Así debería de ser, pero no. Ocurre que cuando alguien dice, a ver, hermanos, todos los que viven aquí ya se van a reunir en esta parte, ya no vamos a ir a la otra iglesia. El otro le dice, me viniste a dividir a la iglesia, te llevaste a mi congregación, eras un divisionista, ¿no? Cuando es un crecimiento natural en la iglesia, hay veces en que la iglesia surge donde sea, ¿no? Y en algún momento dado buscan su comodidad. Por eso hay muchas iglesias, hermanos, hay muchas iglesias para que usted vaya a la que le agarre más cerquita, de preferencia. Pero si no está a gusto en la que está más cerquita, puede ir a la más lejana, tampoco está prohibido, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, muchas veces, lo que decía mi hermano hace un rato, ¿no? El pastor tiene miedo, pero en realidad lo que tiene miedo es de perder congregantes. Dice, no, como si yo tenía 50 y ahora me voy a quedar con 20, 30 se fueron para aquel lado. No, eso está mal, los condeno y están equivocados y ahora ya no pertenecen a la iglesia y los empieza a atacar desde el púlpito. Mal hecho. Cuando deberían decir, qué bueno que ya creció una iglesia ya, que crezca otra de este lado, que crezca otra de esta iglesia está siendo madre de otras iglesias. Esa iglesia que nació allá es hija de nosotros, porque esos congregantes eran de aquí y ahora ya están allá. Qué bueno que ahora sirven allá. Aquí nunca quisieron trabajar, a lo mejor allá sí van a trabajar. O sea, esa forma de pensar es más sana que estar diciendo, están mal, ¿no? Hablando de esto, podemos decir entonces, porque es el miedo de muchos o de algunos, que el convivir entre denominaciones pudiera haber algún riesgo, algún peligro. ¿Sí lo puede haber? ¿O qué tipo de riesgo se puede generar en cuanto a la convivencia, en cuanto a que te vayas para acá, te metas, te inviten, asistas a un lugar donde te invitaron y regresen? Yo creo que cuando tienes la doctrina bien arraigada, cuando estás bien convencido, cuando el Espíritu Santo ha hecho la obra en tu vida, yo creo que estás firme en donde quiera que te pares, ¿no? Y el mismo Espíritu te va a decir que es aquí. Vámonos. Y esa era mi pregunta entonces, o una duda. ¿Cuál es el riesgo que podría ser, si es que hay un riesgo real, en convivir denominaciones con denominaciones? ¿Qué podría ser? Es que en el cielo vamos a convivir de muchas denominaciones. En el cielo vamos a convivir de muchas denominaciones. No, pero va a pasar que cuando vengan los pentecostales, todos van a decir, gloria a Dios, aquí viene la iglesia pentecostés. El hermano aquí vienen los hermanos católicos. El hermano Carlos. Cuando llega la Inter, cállense todos, porque ellos creen que nada más ellos. Esa historia contaba el hermano Carlos. Esa historia contaba el hermano Carlos, que va a haber muchas denominaciones, pero cuando llega a cierta donde estaba el hermano Carlos, decía que esas denominaciones van a decir, porque ellos piensan que nada más ellos están aquí. El hermano Felipe Sánchez decía que en el cielo la sorpresa iba a ser que incluso católicos los íbamos a encontrar. Así es el hermano Felipe. Y sí tiene mucha razón. O sea, hay gente que en el hecho de su muerte clama al Señor Jesús. O sea, el Espíritu Santo hace una obra en ellos, porque el Señor vino a buscar a las almas, no vino a perderlas. No dice, tú eres católico, vete al infierno. No, el Señor hace la obra. Yo recuerdo que cuando mi bisabuelita, la abuelita de mi mamá, ya estaba muy mal, ya estaba muy grande, la llevaron a una campaña al templo, a Nueva Raza, una campaña de jóvenes que organizamos.
Terminó la campaña y todo. Yo recuerdo que a los pocos días le dijo a mi mamá que quería que yo fuera y le leyera lo que se leyó en el culto. Y digo, pues, ¿cómo le voy a leer mi tema o qué? Pero ella ya como que ya no estaba muy bien. Le digo, ¿qué te leo, abuelita? Y me dijo, lo que leíste en el culto, lo que leíste. Digo, ¿pero el tema o qué? Y que viene una luz hacia mi mente, el Salmo 23. Que le empieza a leer el Salmo 23 y dice, eso es lo que yo quería leer. Lo que quería que me leyeras, el Salmo 23. Digo, ¿quieres que ore por ti? Sí. ¿Quieres que te unja? Sí. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Sí. Y recibió a Cristo en su corazón. O sea, yo hice esa oración con ella. Yo hice la oración por ella, donde recibió a Cristo en su corazón, donde ella dice que cuando escuchó el Salmo 23 le dio mucha paz, mucha tranquilidad. Y yo la ungí. Y el Señor, eso es lo que quiere. El Señor quiere de lo menos que se pueda hacer necesario para que la gente se salve. Porque su anhelo es que se salven. Entonces, los malos somos nosotros, los divisionistas somos nosotros, los que excluimos a la gente del cielo y los que mandamos al infierno somos nosotros. Grandes sorpresas nos vamos a llevar, que nos encontremos allá gente católica, a lo mejor adventista, a lo mejor independientes como estos que decían que no eran de nosotros, que no son de nosotros, porque ya no están con nosotros, y que esas personas sí estén allá, y que nosotros que nos creíamos la iglesia única, santa y verdadera, a lo mejor muchos no lleguen por ese espíritu. Entonces, tener mucho cuidado. Sí, con respecto a eso hay un texto en Lucas 12, 45, 46 que dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear, dice aquí, y comenzare a golpear a los criados, a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y en la hora que no sabe, y lo castigará duramente. O sea, cuidado con los que golpean a los miembros de otras iglesias, porque son la iglesia. Para ellos son los criados, para ellos son los menos, ellos están acá arriba, ellos son administradores, ¿no? Y dice este texto que son palabras del Señor Jesús, ¿no? Cuidado con esos. Son sus criados del Señor Jesús. Somos todos consiervos. Todos debemos de respetarnos. El otro está hablando en el nombre de Jesús. Yo lo debo de respetar. Hace rato que dice Sara de este hermano bautista que te gustó su testimonio, adventista, que te gustó su testimonio. Me hiciste recordar que yo aprendí a orar con los mormones. Ellos son los que me enseñaron a orar con orden. Había un orden. Ellos me hicieron un esquemita en un libro del mormón que me regalaron. Me dijeron, así vas a orar. Me hicieron un esquema. Y esa es la oración como hasta el día de hoy escucho en nuestras denominaciones, ¿no? Que son una oración donde primero se alaba a Cristo y todo eso. Y yo lo aprendí de un mormón. Ellos oraban así, de la misma forma, o sea, eran gente entregada. De los testigos de Jehová yo también era niño y los recibía en mi casa y era el único al que se sentaba ahí. Toda mi familia se iba por otro lado y ya nomás yo me sentaba ahí y me empezaban a aplicar libros, me dejaban sus libros y yo los leía, ¿no? Y sí, muchas cosas que ahí aprendí pues están en la Biblia, muchas. Hay unas que sí, pues no, ya después me las corrigieron, ¿no? Pero, o sea, hay un trabajo, hay gente trabajando para el Señor Jesús en otras denominaciones que podríamos decir están muy mal, están muy equivocadas. ¿Por qué vamos a pelear en los que estamos muy bien? Aquí somos la misma doctrina, tenemos la misma enseñanza. ¿Y cómo nos dicen? No te acerques a ellos, no les hables, o no veas su programa, no veas no veas sus cultos. Yo ahí en la casa mi esposa luego de repente se pone a escuchar a pastores de otras denominaciones, porque luego no, pues en este tipo de pandemia a veces teníamos deseo de escuchar, ¿no? Y no podíamos asistir a ningún lado, y llegó un momento en que hasta el otro día digo, ¿estás oyendo misa? Es que este sacerdote, escúchalo nada más, dice, escucha a este sacerdote, habla mejor que muchos pastores de nuestra iglesia. Y que me pongo a escucharlo, y efectivamente, o sea, aquel sacerdote estaba hablando Biblia, estaba hablando doctrina verdadera, y dices, wow. Ya va mi conclusión. Bueno, referente a lo que estaba diciendo mi hermano Rogelio sobre el temor. ¿Cuál es el temor? De no le hables, no esto. Y yo me pongo a pensar, yo lo he externado en muchas ocasiones,
que yo estoy feliz, me siento plena en Dios, en la iglesia donde me encuentro. Y aunque yo le hablase a otra persona y convivo con otras personas, o sea, tú tienes una convicción, tú estás a gusto y nadie te puede obligar a irte ni a quedarte. O sea, cada persona es libre de estar donde se siente bien. Y yo estoy feliz de pertenecer a mi iglesia. Estoy feliz. Permanecer desde que se propuso el tema? Bueno, yo quiero que la contestes tú con lo que estás diciendo, Gladys. Richard decía, ¿por qué permanecer en mi denominación, no? Era una de las preguntas que hacía. Entonces continúa con lo que estás diciendo porque creo que la respuesta... La está diciendo muy bien la respuesta. Y finalmente yo hablo con mi ejemplo, que de verdad estoy plenamente feliz, me emociona cuando voy a estar en el culto, ver a los hermanos, a la iglesia, todo lo que se hace, cómo se hace. Y yo creo que eso es lo necesario, ¿no? Servir, estar con las personas y que también se vive de todo. Que ya hubo esta cosa, pero lo superas porque estás feliz, porque estás contento. Y yo creo que, vuelvo a repetir, nadie obliga a nadie a estar o a no estar en un lugar. Es decisión de cada quien. Lo importante es estar ciertísimo uno mismo de que donde estás bien. Y no tanto por la sana o no sana doctrina, sino porque tú sientes en Dios, el Espíritu de Dios te da testimonio a tu corazón de que estás bien. Eso yo lo concibo como la plenitud. Y fluye el Espíritu de Dios en tu vida, te llena, te satisface. Y pues yo así lo pienso, o sea, ¿a dónde más buscaría? No tengo que buscar nada más. Quiero crecer ahí, quiero permanecer, quiero servir a Dios. Y con eso me quedo, nada más. Dios les bendiga, hermanos. Espero que haya sido edificada su vida y pues todo lo que haya tocado, su manera de pensar y que se haya identificado, pues habrá que pensar en Dios y tomar decisiones importantes y cambiar, porque Dios nos ayuda siempre a cambiar para mejorar en nuestra vida. Dios les bendiga. Una de las cosas importantes de lo que dices, Gladys, el estar en esta iglesia. Bueno, yo no estoy en donde estaba por ciertas circunstancias, pero no me vine enojada con nadie, no estoy peleada con nadie, yo amo a todos mis hermanos, los sigo amando muchísimo, sigo orando por ellos, ¿sabes? Estoy ahí de metiche en su página, ¿verdad? Me gusta escuchar sus predicaciones, o sea, yo amo a la iglesia donde nací, amo a esta iglesia donde estoy ahorita. Y lo que me gusta de aquí es que somos una iglesia tan pequeña, que hay tanto trabajo, que si no son las células, que llevar de comer al hospital, que los cultos aquí, que los cultos con los jóvenes, que la construcción. Y por lo mismo de que somos pocos, todos tenemos que trabajar, todos, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, todos entramos a trabajar y ese trabajo nos da mucho crecimiento. Y ese crecimiento nos ayuda a estar ocupados siempre. No tenemos tiempo de estar pensando qué hacen los demás, si viven bien, si viven mal, si cómo se visten, lo que hablan. O sea, nuestra ocupación, nuestra mente y todo nuestro tiempo está en el Señor Jesús. Y yo les recomiendo que si donde están no tienen trabajo, a veces el ocio nos hace estar pensando, nos hace estar criticando, nos hace estar viendo cosas que no nos deben de interesar. Mejor busquen una iglesia donde puedan trabajar de su denominación, o si gustan venirse aquí a Roca de Refugio, son bien recibidos, son bienvenidos. Aquí hay mucho trabajo y créanme que con independencia de lo que ustedes lleguen a escuchar por otro lado, yo les puedo testificar que es una iglesia donde el siervo de Dios ama el ministerio que Dios le ha dado, ama a su iglesia, le echa todas las ganas. Y estamos contentos, estamos felices con lo que estamos viviendo, tenemos mucho trabajo, la iglesia gracias a Dios está creciendo porque Dios está con nosotros. Así es que hermanos, sea feliz donde está, busque y ame mucho al Señor. Y qué bueno que nos están escuchando, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos. Miren, yo podría decir también, el estar en esta iglesia a mí me ha dado la experiencia, no sé si se entienda, ¿cómo lo voy a explicar? De que nosotros hacemos la iglesia. Nosotros estamos haciendo la iglesia. No estamos llegando a un lugar donde nos digan, aquí la iglesia es de esta manera.
O sea, no tienes que agarrar como el agua, la forma del traste que te contiene, ¿no? Entonces, aquí la iglesia, yo me siento iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros la hacemos. No sé si me está explicando, pero así me siento yo aquí. O sea, nosotros vivimos lo que somos nosotros, lo que es nuestra iglesia, lo que esta pequeña iglesia que se llama Roca de Refugio, y que nuestro movimiento, que no sabemos si en un tiempo sea un movimiento muy grande, no lo sabemos, hijos de Dios, somos nosotros. O sea, me siento que pertenezco, ¿no? Que nosotros la estamos construyendo, la estamos haciendo, y creo que tenemos la guianza del Espíritu Santo, y esperemos eso, que Él nos siga dando sabiduría, entendimiento, nos guarde, y la idea de todo es que todos seamos salvos, que busquemos el fin al cual vino el Señor Jesucristo, a darnos la vida eterna, y en el camino pues a crecer con trabajo. Yo, con manera de testimonio, estas conclusiones están un poco largas, ¿verdad? A manera de testimonio, hermano, llegó un momento en mi vida en que yo dije, bueno, pues yo ya tengo tanta edad y todo, como que ya me iba a dedicar se los he platicado, a envejecer ya, ¿no? Ya, sí, como jubilado ya, nada más ser congregante, ir, no sé, cuando pudiera, quisiera, de vez en cuando, llevármela ya. Así era mi pensar, y de pronto me invitan aquí, y vino casi como un torbellino de actividades, de cosas, y yo decía, Señor, pero si yo ya estaba en santa paz, retirado, y no, el Señor tiene otros planes, y hasta la fecha. Y luego vienen y predican que si quieres descansar, vas a descansar hasta que estés con Cristo. Así clarito nos lo dijeron. Yo digo, bueno, Señor, hasta donde podamos. Pero es eso, hermanos, el sentir es eso. Que tienes que sentir en donde estás, tienes que sentir que eres parte de, que estás creciendo ahí, que tu vida espiritual está siendo edificada, y que tienes, que estás caminando al proyecto que es el final, al llamado de nuestro Señor Jesucristo, que vas para allá. Si no vas para allá, tienes que hacer un alto, y sí tienes que ver si necesitas ahí mismo renovar tu vida espiritual, o buscar un lugar en donde te sientas parte de la iglesia, y donde sientas que cada día vas más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que Dios les guarde. En la vida del apóstol Pablo hubo un momento en el que los judíos rompen con él, y él rompe con todos los judíos, y dice, me voy a los gentiles, y funda la iglesia gentil. Prácticamente él se constituye apóstol a los gentiles, algo que en aquel momento es una herejía, eso es algo, es un divisionista Pablo, ¿no? Y sin embargo, gracias a esa forma de pensamiento de Pablo, que se lo puso el Espíritu Santo en él, y fundó tantas iglesias de gentiles, y nosotros los cristianos de aquí de México, somos gentiles, somos esa iglesia que tuvo sus orígenes en el apóstol Pablo, cuando se apartó de los judíos y dijo, ya ustedes, yo ya no quiero saber nada más de ustedes, yo me dedico nada más a la gente que está recibiendo a Cristo con amor. Y es que es lo más increíble, ¿no? O sea, hay gente que recibe a Cristo y dice, me voy a trabajar con estos, aquí hay mucho fruto. Y eso es lo que yo quiero decir, que también aquí me siento a gusto, porque hay un lugar donde puedo trabajar, donde puedo poner mis dones, mis talentos, mis habilidades al servicio de Dios, porque Dios es un Dios de nuevos nacimientos, es un Dios de nuevos principios, es un Dios de vamos a empezar otra vez, pero vamos a hacer las cosas para que haya un fruto. Entonces yo aquí me siento contento en ese aspecto, porque veo que estoy trabajando, estoy sirviendo. Lo que decías tú, llegó un momento de mi vida que decía, yo soy un inútil, yo ya no sirvo para nada, yo soy una basura, échenme al bote y ya que me lleve el camión, ¿no? Lejos, a quemar. Porque sí, llega un momento en que te sientes así por el trato que te dan tus hermanos en Cristo, y llega un momento en que dices, pues no, ya no sirvo para nada más, ¿no? Más que para el fuego. Pero te levanta el Señor Jesús, llegas a un lugar donde eres apreciado, donde tus talentos son utilizados y hay fruto. Porque cuando nos presentemos delante de Dios, ¿qué le vamos a decir? No te serví, o no tengo fruto porque no me dieron permiso, porque no me lo permitieron, porque me lo prohibieron. No puedes llegar con esas palabras delante de Jesús.
Él se va a decir, bueno, ¿dónde está el fruto de lo que yo te di? Yo te hice, yo te capacité, yo te di talentos. ¿Dónde está el fruto? Yo no quiero presentarme con las manos vacías, así es que me da mucha alegría que aquí tengamos fruto. Gloria a Dios. Amén. Creo que una de las cosas que también todos ya en conclusión estamos llegando, que nosotros tenemos ese sentido de pertenencia, del cual llegamos a esta iglesia que ahora estamos aquí reunidos, y podemos decir que donde sentimos la presencia de Dios es donde tú o Dios te llamó, y aparte tú te sientes a gusto, te sientes conformado, y como decía nuestro hermano Rogelio, como en el sentido de una familia, donde te puedes confiar del hermano, donde puedes llegar con el pastor y platicarle tus problemas, o acudir con el hermano Heriberto, pedirle un consejo del cual como un padre te puede decir, puedes hacer esto, puedes tomarlo de esa forma. Yo creo que el que nosotros estemos tratando de generar contienda, pues no está bien. Yo iba a leer un texto que está en Lucas 6:37, de no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Creo que nosotros, si nos llegamos a equivocar, es algo que es válido volver al primer amor y decir, me equivoqué, Señor Jesús, discúlpame, yo no soy ni mejor, ni soy el número uno de nadie, ni de ninguna denominación, ni de los cristianos. Creo que todos somos gentiles, parte de la iglesia, y todos somos hermanos en Cristo, hijos de Dios. Creo que debemos de amarnos unos a otros, y es difícil, sí, a veces cambiarles el chip a muchas iglesias, porque traen ese pensamiento de no le hables, de no los veas en las charlas doctrinales, no te juntes con la chusma. Creo que no debemos de ser de esa forma. Yo he visto programas de otras iglesias, igual he escuchado temas de mis hermanos de otras denominaciones, y a veces se siente la presencia de Dios en esas prédicas, en esos cultos que tienen, y pues todos tenemos una misma creencia y un mismo enfoque, servir al Señor Jesucristo. Entonces no lo hagamos partícipe de nuestra vida el tener esa contienda o esa rivalidad, porque no nos lleva a nada. Entonces yo creo que entre los hermanos en Cristo tenemos que amarnos unos a otros, y también a los que no lo son. Entonces tenemos que también ese discernimiento, para que si una persona que es de otra denominación o de otra secta o así, tengamos también las palabras para que podamos dar ese testimonio y acercarlos ya no al camino verdadero, ya no a la sana doctrina, sino que a Dios, y ya Dios se encargará después de eso. Amén. En este caso, pues bueno, les agradezco, Dios les bendiga, y pues estamos en una transmisión más el próximo miércoles, si Dios lo quiere. Hermanos, Dios les bendiga, pues gracias por habernos acompañado. Yo lo único que quiero mencionarles es que ha sido un proceso difícil el que se tuvo que vivir en esta iglesia al principio, entre muchas críticas, muchos ataques, muchos enjuiciamientos, ser parte de un linchamiento social en muchos aspectos, pero Dios siempre nos mantuvo, hermanos, con un corazón limpio. No odiamos a nadie, no tenemos rencor hacia nadie, a todos los hemos perdonado. Fueron situaciones que ni se imaginan, las que llegaron, no solamente oídos míos, oídos de mi mamá, de mis hermanos, de mi familia más cercana, que lastiman, que hieren, que ahí el Señor Jesucristo tiene razón. No nada más matas a alguien cuando le metes un balazo, cuando le dices una palabra hiriente puedes matarle su fe, puedes matar su ánimo. Pero Dios nos ha sostenido, hermanos, esta iglesia se ha sostenido únicamente por Dios. ¿Cómo hemos llegado a este punto de sentirnos todos así? Yo no lo sé como pastor. El único que lo ha hecho es el Espíritu de Dios, el único que lo ha hecho es Dios, por eso Él es el único que merece toda la gloria. Porque si algo se ha hecho en esta iglesia, hermanos, todo ha sido por méritos de Dios, nada más. Así que, hermanos, pues que Dios les bendiga, gracias por acompañarnos. Saludos a Pete, que está detrás de cámaras. Que Dios le bendiga a Pete. A Peter, que Dios le bendiga. Y a todos, hermanos, les amamos en Cristo. A todas las denominaciones les amamos, les amamos. Recíbanos también. Dios les bendiga, hermanitos, la paz de Dios.